Ahora ya estamos, y muchas gracias por asistir a esta 24ª tertulia. Ya tenemos 24 meses de andar haciendo tertulias y eso dice bastante. Hoy tenemos un tema muy interesante pero muy poco explotado o conocido, que son los noticiarios que ya son historia. Y parecía que los noticiarios, así como las actas de nacimiento desde que nacen, o sea, ya son documentos históricos, ¿no? Ya no hay. Entonces, ¿para qué tenemos una invitada muy especial, que es la maestra Tsutsumatsin Soto Cortés, que tiene el mérito también de haber trabajado con Adavi en un proyecto de Oaxaca Cine, y ahorita pues está en la Cineteca Nacional, que coincidentemente fue nuestra segunda tertulia, la restauración de unos fondos de la Cineteca Nacional, fue nuestra segunda tertulia. Ella es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestra de Comunicación y Política por la UAM, y tiene un posgrado en Gestión, Preservación y Difusión de Archivos Fotográficos por la Universidad de Barcelona. Es especialista en procesos de archivística y conceptualización del patrimonio audiovisual, así como conferencista en diferentes congresos y coloquios. Entre sus artículos se encuentran Humor, requisito de ingreso al archivo cinematográfico en el 2015 y El archivo y la promesa de la memoria en el 17. Ha sido asesora para la formación de archivos comunitarios en Oaxaca y la Ciudad de México. Actualmente se desempeña coordinando el área de acervo videográfico, iconográfico y digital de la Cineteca Nacional, en donde además es curadora de los contenidos de la biblioteca digital y experiencias de archivo. Entonces, pues, bienvenida. Muchas gracias por aceptar darnos esta charla. Y pues aquí está tu público y esperemos que llegue el tanto. Gracias. Uso el... Si quieres. Sí, se siente más. Sí se oye bien. Sí. ¿Prefieren con micrófono o sin micrófono? Como quieran ustedes. Lamento no venir engalanada para este espacio que no conocía, que la verdad es muy bello para conversar. Y cuando escuché que la verdad no había tenido la oportunidad de compartir con ustedes en las tertulias, y quisiera que disculparan que no tenía yo el cómo combinar con tan bello espacio, pero creo que vamos a disfrutar la próxima hora conversando de algo que me gusta mucho, que es compartir experiencias de archivo y cómo se hacen, qué hay detrás de la realización de la digitalización de colecciones, pero también lo que conlleva investigarlas, preservarlas, en algunos casos restaurarlas. Y lo que a mí me ha tocado un poco por el trabajo que hago en la Cineteca Nacional, que es una parte es dar acceso a las colecciones y buscar estrategias para hacer guías de consulta, ahora tenemos un canal de YouTube que se llama Miradas al Acervo, y eso también me ha llevado a formar parte de lo que se escoge para digitalizar o restaurar por parte del Laboratorio de Restauración Digital, que estuvieron presentando aquí en la segunda tertulia, por lo que conozco un proyecto de la colección indigenista, que es lo que me parece que trabajaron aquí. Me invitaron también porque recientemente hicimos un programa para el Festival Ambulante de Noticieros en su sección que se llama Retrovisor, y quisiera decirlo antes de empezar porque me parece que esta colaboración con el Festival Ambulante ha sido muy interesante, porque un público que no se acercaría al archivo o que diría, ay no, es que son cosas en blanco y negro, o es viejito, ¿no? Entonces cuando empiezan a decir viejito, pues yo como, ¿no? Entonces ha servido trabajar con el Festival Ambulante porque un público distinto lo ve con nuevos ojos y también pide otros contenidos para hacerse preguntas, no nada más para apreciar pues las imágenes que crearon o que nos dejaron los autores de estos materiales, sino también para hacerse preguntas acerca de cómo se comunicaba la noticia, dónde se pueden consultar noticieros, por qué no se conocen las colecciones de noticieros como una de los pilares de los acervos cinematográficos, usualmente más relacionados con la compra de imágenes para nuevos documentales, ¿no? Entonces usualmente los documentalistas son los que sí consultan, ¿no? Entonces ellos son los que dicen, no, pues busco medio kilo de los 50, ¿no? Busco 2 metros del Estadio Azteca, ¿no? Por decir algo, pero realmente no hacen una investigación que permita el disfrute y el conocimiento de estas colecciones.
Preparé un texto muy breve, pero me gustaría más que ustedes vieran las imágenes y en función de ellas yo les pudiera contar un panorama pues muy breve, porque el tiempo no nos va a permitir el disfrute que a mí me da ver estos materiales archivados. Pero voy a leer 3 hojas y después les voy a enseñar algunos materiales, y hay un par que a mí me parecen muy interesantes para comentar respecto a cómo no solamente en los acervos fílmicos o en los acervos audiovisuales se preserva lo exitoso, ¿no? Sino también cómo es valioso la preservación de lo que se consideraría en algún momento el descarte, ¿no? Y cómo es valioso que existan diferentes miradas dentro de los acervos para poder tomar esas decisiones de qué se preserva y qué no se preserva. Entonces voy a leer esto y después les enseño materiales. Le titulamos esta película Contiene noticias de actualidad. Ustedes se imaginan un cartón, que le llamamos intertítulo, que anuncia que en esta película veremos a los hombres de acción y pensamos que podría ser una historia de personajes fantásticos. Lo que nos muestra es a los campesinos del pueblo de Guerrero y moradores circunvecinos en jubilosa manifestación alrededor de la visita del gobernador Tomás Garrido Canaval en algún páramo de Tabasco en el año 1926. Esto es, así fue, así sucedió, creemos en el intertítulo. En otro lugar, hacia 1946, la Cámara hace un paneo errático para abarcar a una población que junto al río recibe a ciertos gobernantes, quienes a su vez se hacen acompañar de quienes filman. La comitiva del presidente lo rodea para entrar al recinto, el público con mantas lo recibe con aplausos. No hay mucho margen para identificar el contexto. La cámara se centra en este, como en otros casos, en los cuerpos de los personajes. ¿Es este el origen de esa plaza, de aquel estadio de béisbol, de la línea telefónica? Hace unos años, en la bodega de lo que fue el Cinema Huautla en Oaxaca, en uno de los archivos que me ha tocado trabajar, hicimos un rescate de una colección de latas, en donde una película decía: Nueva EMA, Noticiero Mexicano, número 1759, ejemplar 20, nota. Este corto contiene noticias de actualidad. Junto a ella, en otra lata, se señalaba: Telerevista, número 505, ejemplar 15, nota. Este corto no contiene noticias de actualidad, puede ser exhibido como material nuevo en cualquier fecha. Esta información se comunicaba a los exhibidores de un tipo de película que hacía notar la característica de su manufactura, las noticias de actualidad y las que no eran. Pasaron en México poco más de 35 años desde la invención del cinematógrafo para que el relato se hiciera acompañar de una voz en off, que sustituyera el cartón y que además dirigiera la mirada sobre lo visto, es decir, que nos decía cómo ver lo que veíamos. Ocurre así que el hundimiento de un barco en el Golfo de México, la inauguración de una hidroeléctrica en el centro del país, el seguimiento de un día de trabajo de un bombero o las fiestas de los jóvenes que se vuelcan al rock suceden frente a nuestros ojos con una consigna inicial: esto es así. Para quienes vemos estas imágenes de actualidad, opera un efecto de archivo. Es así, pensamos, pero ¿qué es lo que es? Nos extrañamos de la ropa, de las calles, de la falta de color o de la resolución de la imagen, de la voz omnipresente que ahora sentimos agobiante. ¿Cómo verán en 50 años a nuestros comentadores de información en la televisión? Pero tenemos pocas oportunidades para detenernos a mirar. En el caso de los noticieros, estos eran pasados antes de la función del largometraje, por lo que es muy probable que quienes vieron un noticiero no hubieran tenido la oportunidad de volverlo a ver. Entonces, esta colección se vuelve muy interesante porque son imágenes que, si bien se exhibieron en el cine, no había la posibilidad de lo que ahora conocemos como consulta, ¿no? Algo similar debió ocurrir para quienes experimentaron de primera mano las películas de actualidad, las vistas, aquellas películas de una sola toma del siglo XIX, usualmente con un plano general, que se pasaban en conjuntos de 8 a 12 piezas, de las cuales al menos 2 debían ser de un tema local para causar empatía en los asistentes. Hasta el formato de noticiero televisivo, en el que desde la década de 1950 un conductor frente a cámara guía la descripción de sucesos reconocidos como de importancia inmediata, pasando por los noticieros cinematográficos que ya tenían una tradición asentada desde 1940 y hasta 1980, se presentaban antes de las películas en los cines, de forma semanal con una duración de entre 10 y 15 minutos, donde agrupaban reportajes acerca de temas como política, deportes, espectáculos y un segmento cómico en algunos de ellos. A partir de los años 50, los noticieros mexicanos adoptaron un formato más cercano al newsreel estadounidense, privilegiando las noticias de farándula, humor, modas y aspectos más frívolos de la vida cotidiana. Frente a este panorama existió una mayor difusión de costumbres y valores propios
de los Estados Unidos y el llamado American Way of Life. Se publicitó como un conjunto de ensoñaciones que permearon en casi todo el mundo. De esta manera, entre 1940 y 1970, los noticieros hacían cada vez mayor eco de estilos de vida propios de las clases altas y medias, como si se tratara de una generalidad en el Nuevo México. Los reportajes daban cuenta de estilos de vida cosmopolita que consistían en modas extranjeras, exposiciones culturales, actividades en clubes deportivos, concursos de belleza, eventos sociales, cócteles, torneos hípicos y una cantidad sin fin de etcétera. Los contenidos de los noticieros han ayudado a afianzar una idea general de lo que es el país y hacia dónde tiene que encaminarse en sintonía con una estrategia política que suele apostar por una idea de modernización. En la Cineteca Nacional, principalmente la colección que se ha digitalizado es la colección Miguel Alemán, de la cual yo les voy a mostrar varios materiales, y es una colección que donó la Fundación Miguel Alemán a mediados de los 90 y otra parte a principios de este siglo. Y es muy interesante porque son los materiales que él, digamos, tenía en su colección pues de la gestión y que no formaron parte de lo que se depositó en el Archivo General de la Nación, que es muy probable que allí hubiera otras copias, pero aquí es interesante porque no solamente son los noticieros que financiaba el Estado, sino que eran los que hablaban acerca del trabajo de campaña de Miguel Alemán cuando él fue gobernador de Veracruz, y posteriormente también la campaña cuando él fue presidente del país. Entonces da un panorama como desde 1934 hasta 1960 más o menos. Entonces es una colección muy interesante en relación al tipo de contenidos que crearon, pero también acerca de desde qué punto de vista se hacían estos materiales. Esta colección, sin embargo, está en el contexto de otras colecciones de noticieros. Por ejemplo, en la Filmoteca de la UNAM, que es la institución hermana, se pueden consultar, por ejemplo, el Cine Mundial, que fue de 1955 a 1973, producido por Manuel Barbachano, y algunos números del Noticiero Mexicano de 1952-53, el Noticiero Cine Verdad, el Cinescopio, El Mundo en Marcha, Novedades Continental, Telerevista, el Noticiero Clasa y Actualidades Universitarias, que fuera producido por TV UNAM, así como el Noticiero Tijuana y el Noticiero Monterrey. En la Cineteca Nacional se encuentran aquellos que fueron donados como parte de la colección Miguel Alemán, que es lo que les comentaba, entre los que se encuentran el Noticiero Mexicano a secas, y digo a secas porque posteriormente, dependiendo del periódico que financiaba el noticiero, empezó a ser Noticiero Mexicano El Universal, Noticiero Mexicano Novedades, y básicamente Excelsior también. Esos fueron los que iban también financiando las noticias. Entonces, en un principio, lo que veíamos era como la ilustración de la nota de los periódicos. Posteriormente fue también un poco a la par, ¿no? Entonces empezaron a hacer registros audiovisuales que formaban parte de la noticia escrita. Existen 3 colecciones con un número interesante de ejemplares que ofrecen una panorámica del tipo de reportajes. El Noticiero de Puertos Gráficos, producidos por Rosa Elena y Gloria Caviedes, que es muy interesante porque es el único noticiero que conocemos que fue producido por mujeres. El Noticiero Provincia en Marcha, dirigido por Carlos Cortés. El Noticiero Continental, dirigido por Fernando Hernández Bravo, pero producido por J. Hernández Bravo, que todavía vive. Se han identificado también algunos noticieros aislados, como el Xinantecatl, producido en 1930 por Gabriel Soria. Este es un material de 10 minutos y solamente hemos encontrado un número y retrata la vida política en Toluca. Es muy interesante visualizarlo, pero es una experiencia mucho más grata cuando podemos musicalizarlo en vivo. Aquí quisiera yo comentarles también como de la importancia de la colaboración para hacer de la experiencia cinematográfica algo más que solamente visualizar los materiales. En el caso de los noticieros silentes, o sea que no tenemos la pista sonora porque no tenemos la voz en off que los describa, ha funcionado mucho invitar a músicos para que hagan la musicalización en vivo, y eso ayuda muchísimo a que tengamos como, no solo otra experiencia, sino también a comprender lo que vemos. Voy a enseñarles un par de materiales y regreso para que vean de lo que lo.
Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación, se reúne el Consejo Administrativo y de Vigilancia para recibir al señor Presidente de la República, quien, acompañado del gerente señor Campañ Solano, del señor Miguel Alcalá y funcionarios del gabinete, recorre los extensos departamentos dotados de la más moderna maquinaria. En el departamento técnico, el primer magistrado admira artísticas encuadernaciones, entre las que vemos los más pequeños ejemplares impresos en México y diferentes trabajos con fines culturales. El presidente del Consejo de Administración agradece a nombre de los trabajadores la visita presidencial. El gerente de la cooperativa menciona las 6 últimas obras editadas por los Talleres Gráficos de la Nación y premiadas en el certamen cultural permanente. El primer mandatario entrega las obras y diplomas a los autores distinguidos. No se cree que está deteriorado, es por la memoria de la computadora que ven estos bits. No vayan a creer que estoy pasando algo que no sé trabajar. Déjenme les paso. Nosotros acabamos de ver uno de los fragmentos, usualmente se componen. Ahorita les voy a pasar uno completo. Si veo que se empieza a trabar, le paro y los vemos por segmentos. Pero los noticieros estaban conformados entre 8 y 12 noticias, entonces les escogí este porque pensé que les podía gustar. Pero les voy a enseñar uno completo. La provincia acude en masa ante el jefe de la nación a exponerle sus problemas. El primer magistrado escucha al delegado de la población. Pero la marcha debe continuarse. Los automóviles que habrán de suplir al tren presidencial van embarcados. Pedido de aquel pueblo, dejando en sus habitantes la certeza de inmediatas y bienhechoras realizaciones. Que los caminos son muy malos, no importa. El primer mandatario no se detiene, no en balde verifica el mal estado de ellos. Pronto quedarán transformados en flamantes carreteras. Y la escuela rural, proverbial en todos los poblados del país, es visitada. Las maestras se parten con el presidente. Y cuando el automóvil ya no es útil, el jefe de la nación y su comitiva montan a caballo. La tribu Kikapú espera su visita. Los jefes de ella salen a su encuentro. El presidente escucha sus demandas y como resultado el jefe del departamento agrario hace entrega de los títulos que ponen a la tribu en posesión final de la tierra en que vive. Pero también es preciso mejorar el hogar y después de aconsejarlo y de ofrecer los medios necesarios, el presidente sonríe a un pequeñito a quien meten en típica cuna. Ahora un recorrido por las inmediaciones, donde van a emprenderse obras de irrigación.
y a la caída del sol el refrigerio y el descanso bajo la sombra de los árboles. Millares de visitantes se apretujan sumándose a la alegría popular en espera del momento en que habrá de serles presentada la joven campesina que por su simpatía ha sido designada como la flor más bella del ejido. Por los canales se inicia el desfile de las trajineros enflorados, que en su lento correr por las aguas mansas no hablan ya del dolor y las privaciones para hacer florecer los claveles y las amapolas. Esos claveles y esas amapolas que antes fueran, a pesar de su belleza, eslabones de esclavitud, y que ahora sirven de marco a una mujer representativa de masas liberadas económicamente. Y en el terreno mismo del ejido, sobre la tierra que versa con sus frutos, tienen lugar las charrerías que hablan alto del vigor y del arrojo de los hombres del campo. Los escolares de la Ciudad de México llegan a la pérgola ante la peralta del bosque de Chapultepec, donde va a celebrarse el Día del Árbol. Miguel Ángel de Quevedo, jefe del Departamento Forestal y de Caza y Pesca, pronuncia un discurso. Y en compañía de algunos miembros del honorable cuerpo diplomático, hace la plantación simbólica de un árbol. Los pequeñitos lo imitan, saben que el árbol es fuente de salud y de vida.
Departamento de Publicidad del Gobierno de la República me ha preguntado qué motivo principal tenía al venir a la Ciudad de México. México es un país que me ha interesado siempre por su historia y por la lucha heroica que el pueblo mexicano ha estado llevando a cabo, no solamente por la independencia de su país, sino por la libertad del pueblo. Además, hay lazos históricos que unen a México con Filipinas. Finalmente, México tiene ante sí un problema agrario que está, en mi concepto, resolviendo de una manera inteligente, y he querido tomar las informaciones necesarias para ver si podemos en Filipinas adoptar la misma política que el gobierno de México ha adoptado para resolver este problema tan grande y del cual depende la felicidad de las masas. Es una actividad fuera de la ley y fomentarla significa ayudar a fortalecer a una mafia que merma considerablemente el poder adquisitivo del hombre común, que hoy más que nunca necesita defender su economía. En las afueras de todos los espectáculos opera la reventa que roba impunemente. Para acabar con ella solo existen dos posibilidades: que usted personalmente, con toda oportunidad, adquiera sus localidades. Llegar a un espectáculo sin tener la seguridad plena de localidades adquiridas significa pérdida de tiempo y, lo que es peor, caer en las garras de la reventa que, queriéndolo o no, sigue adelante esquilmando a quien se deja. En días pasados se llevó a cabo en el elegante salón de fiestas de esta capital el concurso de La Chica Charly 1984. Participaron atractivas muchachas mexicanas, todas ellas lindas, activas, inteligentes, ejecutivas, independientes y libres. Conceptos que deben reunir para proyectar la imagen de La Chica Charly y así poder participar en tan importante evento. Las concursantes desfilaron por la pasarela mostrando sus aptitudes y cualidades. Contestando las preguntas que les fueron formuladas. Tras de reñida competencia entre 15 jovencitas, Silvia Dorbecker, de grandes ojos castaños, de larga y rizada cabellera, hermosa, atractiva, sonrisa franca y espontánea, fue la merecedora de tan codiciado título que lució la banda brillante de Chica Charly, impuesta por don Gerardo Aguinaga, director general de Revlon de México, y por la Chica Charly saliente, Margarita Garza. Felicitaciones a Revlon de México por impulsar estos eventos y destacar la belleza e inteligencia de la mujer mexicana.
En el Poliforum Cultural Siqueiro se llevó a efecto una muestra de motivos navideños. Forman una extensa e interesante muestra de habilidad, ingenio, creatividad e imaginación, y brindan novedosas ideas para aprovechar materiales muy diversos. Con este tipo de eventos, el ambiente navideño va tomando forma y color entre quienes gustan disfrutar intensamente esa época del año. La Navidad del 83 ya está aquí, con todo lo bello que la época trae consigo. De nuestro archivo extraemos hoy un reportaje que consideramos de interés para todos, por tratarse de un personaje de carácter popular, nacido artísticamente en México y conocido a través de su música en todo el mundo. El éxito grande de Pérez Prado, con su creación El Mambo, fue en los primeros años de la década de los 50, que a partir de entonces pasó a formar parte de los fenómenos del México contemporáneo. En estos días en que la juventud se ha inclinado otra vez por el rock, como ritmo de contrapeso quizá vuelva con fuerza lo tropical. Y por qué no, el mambo. En otros años, llegado el mes de diciembre, las familias en general reconsideraban la posibilidad de organizar en el rumbo, la vecindad o el departamento la tradicional posada, con sus cánticos y letanías y su sano espíritu navideño. Hoy, antes que pensar en la tradición, los jóvenes y los ya no tan jóvenes prefieren la estridencia de los ritmos modernos y la soez contorsión, mal llamada baile. Aunque sabemos que todo es producto de la época y del momento que se vive, ¿quién valdría reconsiderar que la bella amalgama de las tradiciones decembrinas tiene la heredad que nos fue legada y que en alguna forma deberemos respetar? La moderna y bella Basílica de Guadalupe no ha podido cambiar las tradiciones de quienes veneran a la Virgen Morena. Allá en el tradicional recinto de la Virgen, aún se suceden escenas que impresionan, como aquella de los fieles que cumplen una promesa arrodillados. Postrados ante tus plantas, cual hiciera el indio cuando... Las clásicas ofrendas por algún buen deseo cumplido son manifestaciones de fe. Y el fuereño que posa ante el fotógrafo ambulante en un escenario guadalupano. ¿A quién no se le antoja el famoso pan para los dragones? Sí, muy bella la arquitectura de la nueva basílica. Pero el subir al cerro y llegar hasta el Pocito, cuya belleza primitiva contrasta con el modernismo de la nueva Basílica de Guadalupe, es ya de hecho una tradición. Llegado el 12 de diciembre, la insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe se torna circunspecta y bulliciosa. Se convierte en el corazón gigantesco, el de todo un pueblo, que se deposita fervorosamente a los pies de la Virgen del Tepeyac. Ese día de fiesta nacional, los creyentes acuden presurosos al santuario máximo de América a rendir pleitesía y a honrar a la guadalupana, que con su manto tachonado de estrellas protege al desvalido y al enfermo y a aquel de fe quebrantada. Un 12 de diciembre en la villa de Guadalupe es manifestación plena de cariño a la madre de todo un pueblo, que hoy más que nunca requiere de su bondad. Este
fue el número 1434 de El Continental. Escogemos una ciudad de la República al azar. Es Orizaba que despierta. La radiodifusora lanza al espacio su saludo. Y el ama de casa presurosa se dispone a preparar el alimento de la mañana. El jefe de la familia cuida del diario aseo. Los transportes mueven a los hombres y a las mercancías. Pero en todo esto hay un silencioso servidor, la electricidad. Aunque basta mover un botón para que accione, detrás se desarrolla una compleja tarea. Los cables que conducen la energía desde la planta donde se produce atraviesan miles de kilómetros salvando los accidentes topográficos. A veces se obtiene por medios hidráulicos, requiriendo canales, compuertas, tuberías y presas como la de Tuxpango en Veracruz. Su funcionamiento hace que la producción de electricidad resulte costosa y poco remunerativa. Sin embargo, como de ella dependen muchas fuentes de trabajo, se crean nuevas plantas. Así la termoeléctrica de Puebla, que refuerza el sistema interconectado con Tlaxcala y Veracruz. Esta red de cables, torres y transformadores está dispuesta para cubrir las necesidades del consumo, pero la cooperación de todos es necesaria para que no se detengan los trabajos de electrificación. Una larga caravana de ambos autobuses con tripulación exclusivamente mexicana llega a la ciudad de Los Palacios después de recorrer más de 4.000 kilómetros desde Michigan, Estados Unidos. Inmediatamente son llevados a Los Pinos, donde el señor Antonio Díaz Lombardo, secretario general de la Alianza de Camioneros, y los directivos de los autobuses de Oriente demuestran al presidente de la República el flamante equipo que reforzará esta empresa, la más antigua e importante de servicio entre México y Veracruz. Admira a propios y extraños el progreso de nuestros autotransportes. Luego, conducidos atentamente por los operadores de la ADO, partimos de la terminal en Buenavista y después de 8 horas de cómodo recorrido a través de la hermosa carretera de Veracruz vía Jalapa, la caravana del progreso llega al hospitalario Puerto Jarocho. Concluye el placentero viaje en las modernas avenidas frente al malecón, bañado por la brisa tropical entre románticas palmeras. En la ciudad de Querétaro, cuna de la ley fundamental del país, por las calles queretanas, el pueblo, con la enseña nacional al frente, acude en cívica protesta el busto del Barón de Cuatro Ciénagas, inspirador del Código Mexicano. La Constitución, ley orgánica del país, de la que emanan los derechos del hombre, a quien tutela su libertad, creadora del régimen jurídico sobre el que descansa la vida de México, al ser honrada, recibe la confirmación de un pueblo que tiene fe en su destino y se encamina con seguridad a cumplirlo. Afirmando la impetuosa juventud de nuestra patria, nació en Chihuahua hace apenas 12 años, Ciudad Delicias, que cuenta ahora con más de 10.000 habitantes. Los primeros colonizadores reproducen su histórica llegada a esta región, rindiendo homenaje a la memoria de los niños héroes de Chapultepec en el primer centenario de su gesta heroica. Las tropas regionales de caballería y la totalidad de las fuerzas vivas de la progresista población desfilan marcialmente. El pueblo, acorde con el sentimiento nacional, olvida odios y rencores concentrando sus esfuerzos en la batalla de la producción, único medio de convertir nuestra patria en un país fuerte y respetado. Ciudad Delicias, en vez de plantear problemas ante el señor presidente de la República, presenta esta verdadera manifestación de trabajo.
comandante de las tropas regionales de caballería, exalta la memoria de los niños héroes, personificados en el simbólico cuadro representado por la sección local del STIC. En Guadalajara, millares de personas de todas las clases sociales saludan al presidente de la República, quien llega acompañado del gobernador licenciado Jesús González Gallo. En sencilla ceremonia se le declara huésped de honor de la hermosa ciudad tapatía. Desde el balcón del Palacio Nacional recibe la espontánea manifestación de simpatía que le tributa el pueblo en la Plaza de Armas. Parte de la obra constructiva realizada por el gobierno del estado, se inauguran el mercado de San Diego en el barrio del Santuario, el parque Venustiano Carranza con un busto de bronce del Barón de Cuatro Ciénagas y después la avenida Juárez, donde se han realizado importantes obras, prueba fehaciente del adelanto urbano de la ciudad. En Puente Grande se abren simbólicamente 126 escuelas rurales al poner en servicio el centro Rita Pérez de Moreno. Así colaboran los campesinos y el gobierno local a la campaña por construcción de escuelas. En Tlaquepaque, 3 centros educativos suburbanos serán los hogares del mañana para los que creen en un México mejor. Durante los actos conmemorativos de la Revolución, desfilan todas las fuerzas vivas de la ciudad. Para culminar las festividades, el Departamento Cultural del Estado organiza un espectáculo deportivo en el Estadio Olímpico. Los escolares forman perfectas tablas gimnásticas de gran belleza. Gran desfile conmemorativo de la Revolución organizado brillantemente por el Departamento del Distrito Federal. En carrera de relevos llega desde la Casa de Aquiles Cerdán en Puebla el juego simbólico que arderá durante las fiestas. El jefe del Departamento del Distrito condecora a los veteranos del movimiento iniciado por Francisco Madero en realzan la gran parada deportiva los carros alegóricos como el tren militar, que con la Adelita y su corte de princesas completa la estampa revolucionaria. Expertas muchachas de la Secretaría de Educación Pública portan las banderas de las naciones. Simbolizando la evolución del deporte mundial, vemos el juego de pelota de la cultura maya. La noble campaña de alfabetización se representa con grotescas figuras que simbolizan el atraso y la ignorancia aplastados por el alfabeto. Ejecutando con notable armonía ejercicios calisténicos, marchan contingentes de comunicaciones y obras públicas, seguidos del brillante conjunto de acción deportiva que conquista el aplauso de la multitud por su perfecta organización. Numeroso público presencia este gran desfile que culmina con la tabla gimnástica formada por 4.000 alumnas de las escuelas secundarias de la Secretaría de Educación. Circundando el zócalo, las muchachas como una sola interpretan los movimientos con perfecta coordinación. Un espectáculo de ritmo y belleza sin precedente que demuestra el notable adelanto y organización de nuestras instituciones deportivas. ¿Sí? Antes de irme les pongo otro, pero quiero solamente compartirles que en la colección Miguel Alemán, que fue lo primero que vimos, tenemos un catálogo que lo hemos dividido por temas. Les contaba que esta es una colección que hemos trabajado recientemente, principalmente gracias a la existencia ahora del Laboratorio de Restauración Digital, en donde es posible ahora que los materiales, una vez que se revisan, pues pasan por un proceso de digitalización y eso nos permite también identificarlos. La mayoría de los materiales que se digitalizaron de esta colección están en un soporte nitrato y además son negativos. Entonces,
digamos que hasta hace muy poco era complicada la revisión de los materiales y ahora está casi toda digitalizada. Entonces tenemos un catálogo de esta colección en particular dividido por la gestión de Miguel Alemán, pero eso nos permite, digamos, también como hacer un panorama de la ciudad, del país. Para este programa que les contaba con el que colaboramos con el Festival Ambulante, fue interesante en la búsqueda de noticias acerca del territorio, como no hay muchas, ¿no? O sea, porque los noticieros se centraban en la historia de la Ciudad de México como si fuera la única historia que contar, entonces son muy valiosos. Este último que vieron es un compendio de noticias de los estados que estaban sueltas en diferentes noticieros, entonces digamos que lo vimos agrupado. Algunos de estos materiales están en nuestro canal de YouTube que se llama Miradas al Acervo, que pueden consultarlos en línea. Recientemente, hace 2 semanas subimos uno por estado, no solo de esta colección, sino de otras colecciones también de noticieros, por si quieren ver. Nos ayuda muchísimo que vean los materiales, porque eso nos incentiva a pensar que vale la pena seguir viendo noticieros y otro tipo de colecciones. Entonces voy a dejarlo aquí para que podamos hacer algunas preguntas, ¿se puede? ¿Sí? ¿Sí quieren? ¿Tienen preguntas? ¿Sí? ¿Quieren comentar algo? ¿Alguna duda que tengan? O sea, estos materiales no han pasado por restauración, solo por la digitalización. Estos materiales han pasado por un proceso de estabilización y en la revisión física ciertamente sí se preparan los materiales, o sea, son materiales que básicamente debieron haber estado desde el 82, no, estos materiales, los noticieros desde los 90 que se depositaron ahí, entonces tendrían más o menos 20 años sin revisarse. Entonces, y a la vez, dentro de la fundación, pues tendrían al menos 50 años por la gestión de Miguel Alemán. Al finalizar les voy a pasar un material que, si bien no es de un noticiero, sí es un material que me parece interesante porque ya estaba muy deteriorado y gracias al trabajo y el empeño de un colega que se llama Alfonso de Laboratorio, se empeñó en experimentar el rescate de esta obra, ¿no? Entonces, estos materiales todos pasan por un proceso de revisión del rollo fílmico y que sí se hacen reparaciones a un nivel, digamos, más allá de lo básico para permitir que pase por el escáner. Afortunadamente vino Natalie. ¿Dónde está Natalie? Escondida. Bueno, no sabía que iba a venir, pero afortunadamente vino. Ella es una de las colaboradoras de este laboratorio y ella en particular, su tarea es el manejo del equipo con el que se hace la digitalización. Pero sí, no todos pasan por un proceso de preparación antes de la digitalización. Sí, se tiene que limpiar, preparar físicamente hasta lo que se pueda y ya después se digitaliza. Algunos, o sea, digamos que como está especializado en la restauración digital, tal vez no se llama, o sea, no se visibiliza que se hace restauración física, pero se hace, ¿no? O sea, sí se hace restauración física para después digitalizarse y posteriormente, si es el caso de que es un material que se considera muy valioso, de algunos se hace restauración digital. ¿Por qué los títulos estaban en francés? El primer material que vimos es del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad del Gobierno de Lázaro Cárdenas. Él tiene una experiencia muy interesante de producción cinematográfica porque crea esta unidad que las siglas son DAP y que más o menos trabajaron un par de años. Y entonces ellos estaban encargados de hacer producción de noticias, o sea, de qué estaba pasando en el país después de la revolución para mandar a las embajadas. Entonces es muy probable que esté en francés porque está pensado para el extranjero. Pero hay otros del DAP que están en español. Hay una investigadora muy comprometida con esta historia que se llama Tania Ruiz, que ella es de Michoacán, que tiene ya una publicación acerca del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad. También es interesante porque ella empezó su investigación consultando en la Filmoteca de la UNAM y digamos que la hizo antes de que empezáramos a digitalizar en la Cineteca, entonces es muy probable que ella no haya visto algunos de los que tenemos. Pero es muy poco conocido este periodo de producción del gobierno de Lázaro Cárdenas. Inclusive es interesante porque este departamento de publicidad
pues fue a consultar diferentes unidades de propaganda de gobierno y la única que le contestó fueron los alemanes para recomendarles cómo hacer estas producciones audiovisuales gubernamentales. El noticiero EMA, que es España, México y Argentina, que es de Barbachano, ese es posterior. ¿Es posterior? Ajá, 50, 60, 50 creo que es cuando se hace. Sí, este noticiero la mayoría de los números los tienen en la Filmoteca de la UNAM, pero ahí lamentablemente no se ha resuelto del todo el tema de los derechos. Entonces, como que lo comparten con cautela. No sé, Lalo, ¿tú trabajaste? Sí, pues puede consultarlo. Sí, puede. Los que están digitalizados, porque los que no hay maquinalita para realizarlo. Sí, puedo poner ahorita el principio de uno para acabar la charla. Entonces, la forma de consultar en YouTube, No, nosotros tenemos un espacio que es la Videoteca Digital, que está ubicada entre la sala 3 de la Cineteca Nacional y el área de la biblioteca. Entonces tal vez alguna vez hayan salido por ese pasillito y hay una puerta que dice en chiquito Biblioteca Digital. Sí, es un poco, o sea, como que debería estar más como de color, no sé, casi. Pero si uno no sabe, la puerta está siempre cerrada, casi siempre, ¿no? Entonces, o sea, está abierto pues, pero tiene y principalmente ahí se puede consultar. El asunto está en que creo que no es la forma más cómoda si estás haciendo una investigación, porque lo estás viendo en un sistema que a la vez te pasa largometrajes como te pasa material de archivo, o sea, largometrajes contemporáneos como material de archivo. Entonces, a mí me gustaría como que fuera mucho más visible estas lógicas que hacemos de las guías de consulta, o sea, que la gente también esté como más dispuesta a utilizar todas esas herramientas. ¿Manda? Pues una pregunta, ¿y no tienen convenios, por ejemplo, con Filmoteca de UNAM para que se agilice? Porque a veces en cuestiones de restauración física van contra el reloj, ¿no? Hay materiales que a veces pueden llegar a perder si no se les da un tratamiento adecuado. Sí, en Cineteca básicamente, o sea, ahorita hay uno de los proyectos como continuos es el trabajo con el nitrato. Entonces, aparte del trabajo que hacen con los largometrajes, de lo que se considera relevante para la historia del cine mexicano, permanentemente se están trabajando cortometrajes, sobre todo de nitrato, porque es como lo que es más vulnerable, digamos que también las condiciones en las que están no son las óptimas, ¿no? O sea, todo el nitrato de todas maneras no está en Cineteca, sino que está en unas bodegas en la UNAM, al lado de la estación de bomberos, que de todas maneras se quemaron, por el tipo de material no se podría pagar, pero están ahí los bomberos. Sí. No, sí. Bueno, ahorita Filmoteca ya tiene un escáner, entonces ellos ya también están digitalizando material. La verdad no sé cuánto material de archivo estén digitalizando, pero sí ya ahorita empezaron a hacer su digitalización. Y sí hay convenios con Cineteca, pero es más para largometrajes. O sea, que se haga bien con... Deberían ampliar el convenio porque se también para... Yo creo que sin duda no hay dinero suficiente nunca, no hay personal suficiente. Y yo, o sea, por eso me interesa siempre hacer estas pláticas, ¿no? O sea, para que la gente también se involucre en lo que implica o lo que hay detrás. E invariablemente si somos más personas que nos interesa, pues se podrá ver, ¿no? O sea, este es un ejemplo, pero también hay archivos privados con acervos fílmicos que también, digamos, están trabajando. Entonces, yo creo que no es nunca suficiente el trabajo, ¿no? O sea, sí da estrés pensar que están ahí las películas sin verlas, ¿no? Y cuando empiezas a descubrir y dices, no sabíamos que esto estaba, pues también ayuda inclusive internamente la institución a conseguir presupuestos, ¿no? Porque a veces no se va, tanto que no se ve no es adorado, ¿no? Entonces, así es como apurado. No sé si quieran preguntar otra cosa. El de Gabriel Soria, ¿de qué año le comentaste que era el noticiero? ¿Sí es un noticiero de Gabriel Soria o no? El de Xinantecatl. Ese es 1931, parece. Vimos el del DAP, que es 1936, lo de Miguel Alemán vimos del 46 al 52, y lo de Noticiero Continental, 1983.
Y toda esa información viene en las citas que tú haces o que hace el equipo. Todo el material que se digitaliza está en una base de datos que pueden ustedes consultar in situ. Tecnológicamente todavía no lo hemos hecho, pero me lamento por no hacerlo, pero como investigador puedes hacer esa consulta y lo que vamos subiendo a internet tiene la ficha, o sea, tiene el número de rollo, la identificación, y cuando no esté identificado se le asigna un título momentáneo, ¿no? Sí, pero es completamente consultable todo lo que sí, para que nos ubique bien en la época. Sí, total. No es con la biblioteca, es directamente con ustedes. No, en la biblioteca digital. Ok, les enseño uno más. Este material me gusta siempre compartirlo, y si no lo han visto, van a ver en internet, tenemos un fragmentito, pero creo que vale la pena comentarlo, entonces lo paso y regreso aquí y lo comentamos. Este es un material, ¿no? Disculpa que te interrumpa. No, está bien. Yo creo que sí es bueno que los que nos gusta comentemos en el canal de YouTube, como tú dices, ¿no? Eso también influye para que las autoridades digan, no, pues sí, hay públicos. De verdad ayuda mucho, digo, uno no quiere, pero ayuda mucho que lo veas y que tenga un sentido, o sea, que se signifique. O sea, les voy a poner un ejemplo. Digitalizamos un material de Jalapa, que eran registros sin editar, y en nuestro canal de YouTube pues la gente lo ve, y 30 personas, y yo lo paso en las conferencias y está disponible y cualquier persona lo pudo haber encontrado, pero no fue sino hasta que la comunidad de cronistas de Jalapa lo bajó y le puso una descripción describiendo lo que pasaba, que tenía como 100,000 vistas y empezó a circular en la comunidad. Entonces a mí lo que se me hace interesante de la digitalización es que las imágenes lleguen a las personas que les significan. Entonces tal vez para mí que, bueno, yo soy de Xochimilco, entonces vieron varias cosas de Xochimilco. No tengo nada que ver con lo que se digitaliza en Xochimilco, un poquito. Bueno, un poco sí. Todos hacemos lo mismo un poco, ¿no? No, pero lo que dices es importante porque, por ejemplo, que les mostré del libro, ahí está, pero una chica que trabaja con nosotros, que es bibliotecóloga, a ella le emocionó mucho más. Entonces ese tipo de lecturas es lo que yo creo que hay que abonar, como hacer que la curaduría de archivos sea más ciudadana. Entonces yo actualmente tengo un programa que participa Eduardo y otros 4 chicos. Es un programa de formación de curadores jóvenes de archivo, es decir, como tener herramientas para poder seleccionar materiales del archivo y poder programarlos para que otra gente los vea, ¿no? Entonces yo creo que si entre más ciudadanos los vemos, los comentamos, los usamos, pues va a tener un sentido real, ¿no? O sea, no de difusión y no nada más que esté ahí.